El número de ordenadores en el año 2016 será de 2.000 millones. Pero el número de dispositivos móviles conectados a Internet ese mismo año, es decir, en 2016, dentro de nada, de 2 años, será de 10.000 millones. 10.000 millones. Fíjense que la población mundial en 2016, ese mismo año, será de 7.300 millones según Naciones Unidas. Esto es, habrá 2.700 millones más de dispositivos conectados a esa araña de Internet que de personas. Hay 500 millones de dominios existentes en Internet y en 2012 había 5.700 millones de usuarios de telefonía móvil. En España, según datos de 2013, había más de 55 millones de líneas para teléfonos móviles. En el 2013, ahora ya ha debido de subir. O sea, hay 8 millones más de teléfonos móviles que de habitantes. Añadan a esos números que se calcula que en 2016 ya se habrán vendido en el mundo cerca de 1.000 millones de tablets. Sumemos algo más para organizar más lío. Hay ahora mismo más de 3.000 millones, repito, 3.000 millones de usuarios de redes sociales. Algunas de las más importantes: Facebook, 1.000 millones. Twitter, más de 500 millones. LinkedIn, 174 millones, casi tantos como Google+. Y más de 1.000 millones suman las 3 chinas. Qzone, Weibo, que ha salido a bolsa ya el mes pasado que en Nueva York, y Renren. Entre las 3 chinas suman 1.000 millones. Dada la progresión geométrica que en China alcanzan tanto los teléfonos móviles como las redes sociales, como muy posiblemente en el 2016 estemos hablando del triple, no del doble, sino del triple. Algún otro dato más. Dick Costolo, que este señor es el consejero delegado de Twitter, decía en diciembre de 2012 que sus 500 millones de usuarios generan, atento a las cantidades porque realmente es que hay que leerlas despacio porque cuesta entenderlas, 15.000 tweets por segundo, lo que supone 350 millones al día y 1.000 millones de mensajes cada 2 días y medio. O según una cuenta que hice yo personalmente, 10.500 millones de mensajes en un mes. Y eso que las redes sociales aún no han superado al correo electrónico. Hay más de 3.000 millones de cuentas de correo electrónico y se envían y contestan casi 90.000 millones de correos al día. 90.000 millones de correos al día. Habrá además que mencionar la revolución de los WhatsApp, ¿verdad? Ya han alcanzado 54.000 millones de mensajes al día. El número de usuarios ya ha superado en muy poquito tiempo los 200 millones. Datos abrumadores, pues sí lo son. Eric Schmidt, que era el director general de Google hasta hace algunos meses, ya no lo es, estimaba hace muy poquito tiempo que en la actualidad cada 2 días creamos tanta información como la que la humanidad fue capaz de crear desde los albores de la civilización hasta 2003. Cada 2 días. Es un cálculo imposible de confirmar, claro, pero no repugna a la razón el dato. Si uno lo piensa con un poquito de tranquilidad y ve el resto de cifras, no choca demasiado. Bueno, pues ante este tsunami, ¿qué pasa con la prensa escrita? Pues el desastre. Pasan cosas espantosas. Datos de nuestro país. En 4 años, desde 2007 a 2011, en España cerraron 197 medios impresos.
De ellos, 132 eran revistas de todo tipo, desde Don Balón hasta Ragacha o La Clave. 22 diarios de pago y 10 gratuitos. Algunos de esos medios, Público, de alcance nacional, de pago, y Metro, ADN y que eran gratuitos. La crisis les pilla a todos. Y entre los regionales o locales está La Voz de Asturias, El Día de Albacete, El Mundo de Almería o El Día de Guadalajara, que al desaparecer este último ha dejado a toda la provincia de Guadalajara sin un solo periódico escrito. No hay, no existen. Fuera, se ha acabado. La venta de los diarios de 2001 a 2011 registró una pérdida media aproximada al 17%. Un 10% solo en el último año completo registrado, 2011, respecto al anterior, 2010, de acuerdo con datos del sector. Puedo añadir que esa tendencia ha continuado y las ventas de diarios cayó otro 13% entre julio de 2012 y julio de 2013. El desastre, como no podía ser menos, se corresponde con una bajada similar en los ingresos de publicidad, que son los que naturalmente sostienen a la industria. Según la Asociación de la Prensa de Madrid, la inversión publicitaria en ese mismo periodo, de 2007 a 2011, bajó ni más ni menos que un 51% en prensa, la mitad, más de la mitad. Lo que en cifras absolutas es una cifra escalofriante. De 2.856 millones a 1.434 millones. Una catástrofe, que no para, porque de 2011 a 2012 bajó otro 20% y de 2013 a 2011 lo hizo otro 18% más. Este año, en 2014, es posible que los ingresos totales se muevan en torno a los 1.000 millones y quizá no llegue a alcanzarlos. Estamos pues en caída libre, pero aquí no acaban los males, que voy a rematar la faena con el siguiente dato. En esos 4 años que van de 2007 a 2011, se destruyeron 6.393 puestos de trabajo de profesionales de la información. Sumen los que ha podido haber desde entonces, desde 2011 hasta ahora, incluidos los seres de los grandes medios, como el del País o el del Mundo, y tendremos una cifra superior, seguramente a los 7.000 profesionales expulsados del mercado laboral. Pero algo similar ha ocurrido a nivel mundial. En Estados Unidos, el gigante de New York Times se ha salvado en las cuentas de 2012 por la campana y por los ingresos atípicos. Además de vender inmuebles, cabeceras locales y despedir a cientos de redactores, hace años ya introdujo una fórmula de pago en su edición digital, si bien escalonada, y no para toda la edición. A pesar de ello, perdió 71 millones de euros en el segundo semestre de 2012, con una caída publicitaria del 6,6%. Lo mismo ha pasado con el Washington Post, lo mismo ha pasado en Alemania. En Estados Unidos desaparecieron en ese año, en el 2012, 152 cabeceras, que se dice pronto, 152. Pero ocurre igual en Alemania, ocurre igual en Gran Bretaña, The Guardian, que es el gran periódico de la centroizquierda y uno de los mejores periódicos del mundo. Ha pasado en 8 años, en 7 años, ha pasado de 600.000 a menos de 200.000 de venta. Rausberger, el director, hace muy poco tiempo, se estaba planteando la posibilidad de cerrar la edición impresa a la vista del desastre. Lo que ocurre, y de esto si quieren ustedes hablamos después, ocurre la paradoja de que, sin embargo, esta industria tan en declive como es la prensa de papel, aún es la que da de comer a la digital de las mismas marcas. Pero ese es otro asunto, que modelo de negocio más complejo, pero que si les interesa, hablamos de ello después. Porque la industria del papel aún tiene, a pesar de todas estas caídas y a pesar de este desastre, aún está muy viva en muchos sitios. En España, por ejemplo, se tiran al día 2.413.098 ejemplares, que no es ninguna broma. Y en el mundo, pues hombre, en el mundo son aproximadamente, así a ojo de mal cubero, según datos de IFRA, la Organización Mundial de Periódicos, unos 400 millones de periódicos diarios.
está mal, aún vive esto. Solo en Asia se editan la mitad, porque nadie sabe bien por qué. De los 100 periódicos de mayor venta aquí en el mundo, que tengo aquí la lista por si a alguien le interesa, los 3 primeros son japoneses. Pero son japoneses con una diferencia de millones y millones, ¿no? El Yomiuri Shimbun, que es el líder ahora mismo, pasa de los 10 millones diarios. El segundo, que era el primero hasta hace relativamente poco, el Asahi Shimbun, está en unos 8. Tiran aproximadamente entre los principales periódicos de Japón más de 44 millones de ejemplares diarios. Y digo que nadie entiende por qué, porque Japón precisamente es un país en el que, bueno, las nuevas tecnologías están perfectamente implantadas, ¿no? Los japoneses tienen todos teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, les salen por las orejas. Pues aún así siguen consumiendo mucho papel. Son periódicos raros, muy desacostumbrados en Europa. Son periódicos de tirada continua. Aquí no existe ninguno, aunque en Europa ni en Estados Unidos no existe ninguno así. Allí hay varios. Están todo el día tirando. Van cambiando páginas, pero no para la rotativa de tirar. Está constantemente. Son ediciones continuas. Hay días que llegan a tirar hasta 22 ediciones. Hay periódicos, el Asahi, por ejemplo, tiene más de 15 ediciones diarias. 15 ediciones regionales. O sea, que además de las 24 que hace por horas, lo edita en 15 regiones distintas y en cada una con una portada distinta y con algunas páginas distintas. Bueno, esto es una locura, pero en fin, esto es en Japón y no allá ellos, realmente. Le sigue un periódico indio, el Times of India, y luego un alemán, el Bild, un periódico sensacionalista. Para el mundo anglosajón, el primero que hay es The Sun, también un periódico sensacionalista y repugnante, por cierto, que tira 2.800.000 ejemplares. Ya se imaginan que no hay ningún español en esta lista, ¿no? Pero en fin, en francés solamente hay uno también, el Ouest France, y llega a la lista estando en el 99, me parece que es el 98. O sea, en Europa Occidental vendemos poquito periódico. No obstante, en fin, para que se vea que la industria del papel aún existe y que va a costar y que... en un año se imprimen en el mundo 700.000 papeles, que no está mal. 880 millones son unos cuantos, ¿eh? Pero en fin, que nadie se engañe, porque el papel va a perder la batalla frente al digital. Y esto yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de que al final va a ser así, será mejor, porque eso nos obligará a repensarnos el papel y a pensarnos que seguramente la labor que tenemos que hacer los periodistas y los profesionales es hacer del papel de otra manera, de tratar de que no acaben con el papel, ¿verdad? A los periodistas yo me peleo mucho, porque hay periodistas que se enganchan al papel como si de ello dependiera nuestra profesión. No es verdad, no es verdad. Nuestra profesión no depende del papel, nuestra profesión depende de la información y depende de las ideas, no depende del medio. Se puede hacer un periodismo magnífico en digital, como se ha hecho un periodismo magnífico en ocasiones, muy contadas, pero en ocasiones, en televisión, o se puede hacer en radio, que se está haciendo todos los días. Así que yo sentiré horrores, lloraré a lágrima viva si el periódico se acaba, si el papel se acaba, pero lloraría aún más, y sí, entonces a lo mejor sí que me pegaba un tiro. Me temblará demasiado la mano, no acertaré, pero bueno. Si desapareciera el periodismo, si desaparece el papel, pues ¿qué le vamos a hacer?